Es una novela muy difícil de adaptar por su carácter epistolar, es una novela en la que no hay diálogos, ¿no? Es todo muy de interior y la voz narrativa es muy potente, ¿no? Yo tenía claro que no quería que esa voz estuviera en la película y lo planteé desde la mirada, ¿no? Que al final el cine es mirada. E intentar que, bueno, que ese relato que te va contando la voz de Ana en la película sean los ojos de Loreto Mauleón, ¿no? Su mirada a los otros, fuera un poco el hilo conductor de la relación entre todos los personajes de la familia y también que todo ese sentir, todo ese dolor, también todos esos sueños frustrados, ¿no? Todo lo que estaba, todo el material más emocional que estaba en la novela aflorara por los ojos de Loreto, ¿no? Trabajar con ella y a través de la escritura del guión todas esas capas, ¿no? Del significado que tiene el silencio, que es algo que yo había trabajado, ¿no? En mis anteriores películas, pero aquí se cargaba ese silencio pues del miedo, ¿no? Del miedo pues, por las represalias, del trauma, del sufrimiento, ¿no? Que a veces callamos para no contar algo que nos haría revivir, ¿no? Como ese dolor. Si mi madre recibe una carta de mi hermano y que le diga que consiguió irse con pasaporte falso. ¿Y quién va a escribirla? ¿Tú? Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas. Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra. Pues al leer la novela de Chirves, que me dejó con muchísima tristeza, ¿no? El testimonio de esta mujer que había vivido la posguerra con tanto silencio, ¿no? Me hizo intentar, ¿no? Cuando uno escribe, ¿no? Desde lo personal, pues siempre, aunque tengas un texto, ¿no? ajeno, intentas encontrar esos asideros o eso que te puede conectar con, en este caso, con mi historia familiar, ¿no? Y lo que me pasó fue que me dio mucha pena no haber tenido el tiempo y la edad, antes de que murieran mis abuelas, para preguntarles cómo vivieron ellas ese periodo de la historia. También mis abuelos, ¿no? Pero en el caso concreto la novela me hizo pensar en ellas, ¿no? En qué cocinaban, en qué pensaban, ¿no? Cuando se iban a dormir por las noches y había familiares desaparecidos, ¿no? Y la posibilidad de adaptar esta novela, aparte del desafío de poner en imágenes un texto de Chirves, ¿no? Un autor tan brillante y tan admirado, pues pasaba por ahí, ¿no? Por dedicar un tiempo a pensar en esas abuelas, ¿no? Al final el cine te permite parar para dialogar con las cosas que te preocupan y también con nuestra memoria, ¿no? ¡María! Tu hermano. Menuda inventiva, cuñada. Es una novela muy difícil de adaptar por su carácter epistolar, es una novela en la que no hay diálogos, ¿no? Es todo muy de interior. Y la voz narrativa es muy potente, ¿no? Yo tenía claro que no quería que esa voz estuviera en la película y lo planteé desde la mirada, ¿no? Que al final el cine es mirada. E intentar que, bueno, que ese relato que te va contando la voz de Ana en la película sean los ojos de Loreto Mauleón, ¿no? Su mirada a los otros, fuera un poco el hilo conductor de la relación entre todos los personajes de la familia y también que todo ese sentir, todo ese dolor, también todos esos sueños frustrados, ¿no? Todo lo que estaba, todo el material más emocional que estaba en la novela aflorara por los ojos de Loreto, ¿no? Trabajar con ella y a través de la escritura del guión todas esas capas, ¿no? Del significado que tiene el silencio, que es algo que yo había trabajado, ¿no? En mis anteriores películas, pero aquí se cargaba ese silencio pues del miedo, ¿no? Del miedo pues, por las represalias, del trauma, del sufrimiento, ¿no? Que a veces callamos para no contar algo que nos haría revivir, ¿no? Como ese dolor y también pues de alguna manera colocarse del lugar de la derrota, ¿no? De pertenecer al bando de los vencidos. También había algo de callar, ¿no? De que no había como derecho a decir nada, ¿no? A colocarse en ese lugar, ¿no? Entonces fui un poco cogiendo de la novela todos los elementos que a través de pequeños gestos, que a lo mejor no tenían más recorrido en la novela, pero que eran ideas pequeñitas que contenían para mí o revelaban las contradicciones de esa época, cogerlas, ¿no? y darles un recorrido
para yo poder escribir y ser coautora, ¿no?, de esta historia. Y en ese sentido fue muy importante, bueno, hacer un poco lo que hace Chirves, que no cuenta la historia de nuestro país a través de los grandes, ¿no?, de las grandes gestas, de los grandes acontecimientos, sino de los pequeños gestos, ¿no? Que la historia de un país también se puede contar con los gestos minúsculos y anónimos de las mujeres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes que me gustaría ir al cine? Pues tu hermano ya no quiere ni pisarlo. Mi compromiso como mujer cineasta pasaba por que ese vínculo que pueda haber del personaje de Ana con su cuñado no pase por una cuestión puramente de deseo, que pase por la posibilidad de ocupar el lugar del otro, ¿no? Para mí, la idea de que una mujer, que además, ¿no?, yo procedo de una familia bastante humilde, donde muchas mujeres no pudieron estudiar, y esa sensación de que tu caligrafía no es válida, ¿no?, porque te avergüenza, ¿no?, de no tener esa letra bonita o esa buena letra, era muy importante, y yo quería ver a una mujer poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Poderse sentar en un escritorio, que es un lugar donde nunca se sentaría, y que el deseo que se despierta ahí tiene que ver con alcanzar algo que no se permite, que quizás sea la zona de privilegio, que tiene que ver con la belleza, con la cultura, ¿no? Y que una mujer se coloque en ese lugar, para mí era como un gran gesto de decir, bueno, ¿qué pasó en este país con las mujeres, ¿no? ¿Qué significó la dictadura, tantos años de dictadura para las mujeres, ¿no? Que solo pudieron ocupar un rol, que era el rol de la cocina, ¿no? Lo que tendría que hacer es buscarse un trabajo y ganar su propio dinero. Ese trabajo es demasiado duro para él. ¿Y para ti no? ¿Tú no te das cuenta de que la cárcel le ha dejado hecho polvo? Nosotros tampoco lo hemos pasado bien. Para mí era muy importante que los personajes masculinos fueran vulnerables, frágiles, y meternos dentro de las habitaciones para ver una cara que no se ha visto de los hombres, ¿no? Que, bueno, son hombres derrotados, que no se pueden levantar, que no tienen la energía, y las mujeres, ¿no?, que fueron el pilar y el sostén, como siempre, ¿no? Los cuidados al final sostienen la vida, ¿no? Y creo que ahí está toda la fortaleza, ¿no? La fortaleza dentro de una familia y dentro de la sociedad, ¿no? Si desaparecen los cuidados, desaparece la vida, ¿no? Si hay, ¿no? Creo que es lo más fuerte que hay. Y en ese sentido, estas mujeres, pues me parecía que era importante, ¿no?, poner en valor todo eso. Y luego en el personaje de Ana Rujas, de Isabel, que representa a esa otra mujer que no quiere meterse en la cocina, que le gustaría poder hacer lo mismo que hacen los hombres. Es muy curioso porque evidentemente desde la mirada de ahora, desde el feminismo, tenemos clarísimo que eso era lo que había que hacer, ¿no? Rebelarse contra esa imposición del rol impuesto a la mujer como ese ángel del hogar. Sin embargo, al escribir el personaje y al trabajar con Ana Rujas nos dábamos cuenta de lo difícil que es todavía hoy no mirarla desde el prejuicio, ¿no? Y esto nos ha hecho pensar, ¿no?, y es algo que está sucediendo mucho a la hora de hablar de la película, es un cuarteto, son dos mujeres y dos hombres, que digamos que hay un matrimonio que está de un lado, del lado del sacrificio, y otro matrimonio que está del lado del individualismo, ¿no? Y a la hora de analizar, ¿no?, y de pensar y de hablar sobre estos personajes, siento que el juicio recae más sobre ellas que sobre ellos, ¿no? Y qué difícil era, ¿no?, que tanto si hacías lo que se te decía que tenías que hacer, eras ejemplar, pero sin embargo, en el mundo interior, cuánta frustración, cuánta pena y qué tristeza no poder hacer lo que quisieras, ¿no? La herida iba para adentro, ¿no? Y las mujeres que intentaron salirse de eso y que quizá no sintieron el dolor de esa represión tan fuerte, fueron juzgadas y no fueron entendidas, y al final ninguna de las dos, ¿no?, puede encontrar esa armonía o esa paz de ser quienes querían ser, ¿no? Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al Dice que soy una caprichosa, que debería ser más prudente, como tú. todo mi querer. Para mí era muy importante, y esto fue algo que tiene que ver con la decisión de que fuera Loreto quien hiciera este personaje, y también con el trabajo que hicimos de construcción de Ana, ¿no?, que sus gestos bondadosos, sus gestos más empáticos, ¿no?, que luego se interpretan como un sacrificio, no pasaran por una inocencia, una ingenuidad, o eran decididos, ¿no? Hay una inteligencia detrás de todo eso. Y ella, incluso en los momentos más injustos, ¿no?, donde quizás ella podría
conectarse con un sentimiento de rabia o de venganza, decide no hacerlo, ¿no? Decide estar del lado de la bondad, porque confía en el ser humano y confía que esa es la manera en la que podemos salir adelante, no solo como familia, sino como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una sabiduría, no solamente hay un sacrificio, ¿no? Y quizás el problema de todo esto no tiene tanto que ver con sus gestos, sino con las personas que se aprovechan de esos gestos, ¿no? Y en ese sentido a mí me gusta mucho una frase de Chirves, que él dice que detrás de toda riqueza hay un crimen originario, ¿no? Entonces, ¿quién se aprovecha de ese sacrificio, ¿no? Para mí ese es el... Porque si del otro lado nadie se aprovecha, eso no sería un sacrificio, sería simplemente solidaridad, ¿no? Yo en esta película vi algo que quizás se ha representado más las dos Españas en el sentido de bando republicano, bando falangista, los vencidos y los vencedores, y en este sentido yo me he colocado en el interior de una familia, es decir, que ahí hay un vínculo de sangre, un linaje, y todos pertenecen al bando republicano y todos pertenecen al bando de la derrota, ¿no? Pero hay algo, ¿no?, que me parecía muy interesante, que es que esa idea de que la guerra se prolongó en el interior de los hogares y que tiene que ver con que cualquier guerra rompe con los lazos de solidaridad y rompe con todo, ¿no? Abre heridas incluso entre hermanos, ¿no? Y quería mostrar quizás esas dos Españas desde el lado quizás más humano, no tanto desde lo ideológico, sino desde lo humano, ¿no? Que en la lucha por la supervivencia, incluso dentro de tu propia familia, puede haber traiciones, ¿no? Porque se toca tan fondo que ¿qué haríamos nosotros, ¿no? Eso es una cosa que yo me pregunto, ¿no? En una situación así, ¿qué haríamos? ¿Nos sacrificaríamos por el otro o claudicaríamos a nuestra ideología con tal de tener un plato de comida, ¿no? Qué difícil decisión, y me parece que es importante entender y no juzgar tanto, ¿no? Y por eso quería mostrar esa posguerra dentro de la propia familia, y que claudicar fuera, en la película, fuera algo que se muestra de una manera sutil, no tanto, bueno, aprovechando un poco los recursos del cine, el fuera de campo, la elipsis, ¿no? Y que la llegada de un coche pudiera suponer todo eso, para no lanzar grandes eslóganes, sino para mostrar pues la condición humana con sus contradicciones. Sí, de hecho la película empieza con la preocupación de la madre por un hijo desaparecido y acaba por la preocupación de la hija, que tiene ese legado, ¿no? Esa herencia del sufrimiento de su familia, ¿no? Va a ser la memoria del futuro, y también la herencia del cuidado, ¿no? Esas mujeres de negro, ¿no? ¿Quién las cuida? Sí, para mí eran personajes muy importantes y que también me establecían un diálogo con el resto de mis películas, ¿no? Que hasta ahora he trabajado la relación madre-hija, y me parecía que era tan importante en ese espejo, ¿no?, en el que yo me he mirado como hija para construir a los personajes de las madres y para entenderme a mí, no solo en el cine, sino también en la vida, ¿no? De cuánto hemos heredado de esas madres, cuántos hemos querido alejarnos de lo que ellas son. Y en esa mirada hacia las abuelas, entender que también nuestras madres tuvieron un espejo y quisieron alejarse de esas madres, pero que ahora, ¿no?, en ese ejercicio de entendimiento, ¿no?, que el feminismo nos ha ayudado a tender como lazos entre las generaciones, qué importante es ver que ese silencio que tanto ha costado a nuestra generación romper viene no solo de una sociedad patriarcal, sino de una dictadura que fue una violencia tan fuerte sobre la generación de nuestras abuelas, ¿no? Y que todavía nos estamos curando de esas heridas. ¿Te gusta? ¿Del qué? Coser. No queda otra. Ahora a tu hermano le pagan una miseria.
Sí, claro, es una costura e intentas también que esas costuras sean invisibles, ¿no? Hay algo que a mí, por ejemplo, pues quizás me ha marcado mucho, ¿no? Cuando he ido con mi madre a alguna tienda y me he comprado algo de ropa, mi madre siempre mira cómo están las costuras, ¿no? Si están, que no se noten, ¿no? Esa cosa invisible, ¿no? Que yo como autora siempre intento, ¿no? Que no se me note en todas las decisiones de puesta en escena, ¿no? Y también creo que hay algo, que esto claro es más biográfico, más personal, que en el colegio cuando hacíamos obritas de teatro, mi padre fue mi maestro y hacíamos las obras de teatro con mi padre, mi madre siempre participaba haciendo el vestuario. Y hay algo ahí como de lo familiar, de poner en escena, ¿no? Estas obritas de teatro con lo más artesanal que quizás a mí me ha acompañado. Y luego también hay algo que a mí me parece fascinante de la costura, que es por un lado tiene una parte muy de oficio, pero por otro lado tiene toda la parte creativa, ¿no? Que tú estiras una tela sobre una mesa y con una tijera cortas, das forma y luego vas cosiendo, y algo que parece que no lo visualizas, pero que está en tu cabeza, le vas dando forma y se acaba convirtiendo en un traje, en un vestido, en una camisa, ¿no? Y ese dar vida me parece un acto muy creativo, ¿no? Sí, estuve mirando las películas que se habían hecho, pero quizás lo que más me inspiró fue ver el neorrealismo italiano, porque había algo muy, yo creo que muy fuerte de filmar en exteriores donde los estragos de la guerra se veían, ¿no? Esas grietas, esos edificios, ¿no? Como destruidos, esa pobreza, creo que estaba mucho más presente en el cine italiano, ¿no? Hace poquito, por ejemplo, vi una película de Ana Mariscal, que no la había visto antes de rodar La buena letra, y ella había filmado en un Madrid que tenía, ¿no? Esas huellas de la guerra, y pensé, uy, qué interesante, qué pena no haberla visto antes, ¿no? Pero sí, quizás me acompañó más, pues, por ejemplo, la Terra Trema de Visconti la vimos mucho con el director de arte, El ladrón de bicicleta, intentando, aunque esta película es muy de interior, intentando encontrar dónde podíamos conseguir que la época se sintiera viva y no se sintiera un decorado, ¿no? Y eso pasó por un trabajo de texturas, ¿no? De casi de las paredes, de las grietas, ¿no? De encontrar cómo hacer eso, ¿no? En una Valencia que evidentemente a día de hoy pues no tiene nada, ¿no? De lo que, y fue muy importante encontrar también esa playa, que es una playa que todavía está muy virgen, y pensar en una posguerra que, a diferencia quizás de las películas que había estado viendo del cine español, que están casi todas situadas en el interior de España, y mostrar un Mediterráneo, ¿no? Sobre todo eso que decías tú antes de la fantasía de ocupar ese lugar de la escritura, cuando Ana imagina la posibilidad de que este cuñado se haya exiliado, pensaba, bueno, qué importante mostrar el mar, que fue el lugar por donde tanta gente pudo huir, ¿no? Quizás esta película es más una gama de azules, blancos, ¿no? Y luego como el negro del luto, ¿no? Sí, quizás había algo de la tristeza, ¿no? Que esa paleta de color estuviera atravesada por una especie de sensación entre tristeza, pero también nostálgica, ¿no? En el sentido de que hay ciertos elementos de la película, cuando aparece la música, o la idea de una hija que pueda tocar el piano en un futuro, o sí, que había algo de la nostalgia de todos esos sueños de futuro que se vieron frustrados, ¿no? con la guerra y luego con la dictadura, casi como un anhelo, ¿no? Y eso tenía que ver con la paleta de color, pero también con el tratamiento de la luz, ¿no? Yo creo que Chirve es un autor que de alguna manera se asomaba a la penumbra para vislumbrar, ¿no? Como con mucha lucidez ciertas zonas, ¿no? Y hay momentos en la novela que, de una manera como muy específica, Ana reflexiona sobre cómo de alguna manera ella y su marido se colocaron del lugar de la sombra, mientras que Antonio y Isabel supieron colocarse del lado de la luz. Y entonces hicimos un trabajo muy naturalista,
mirando muy bien esa casa donde rodamos, qué zonas tenía de penumbra, por dónde entraban esas luces, para filmar a las horas concretas donde esas luces pudieran darle a unos personajes y otros, ¿no? Me esforcé mucho para que me quedara bien la letra. Quería que fuera igual que la tuya. ¿Para qué vivir?